en términos de destino, sino que de estacionalidad, como tenemos un turismo más sostenible, más repartido en todos los meses del año. Entonces, por eso nace Transforma Turismo por allá en el 2016. Nos concentramos en tres ejes: en la diversificación de la oferta turística, cómo impulsamos experiencias innovadoras para diversificar la oferta turística del país, en la sofisticación. Entonces nos concentramos en la oferta turística, cómo promovemos la innovación y transformación digital en empresas de turismo para llegar a esos mercados y elevar estos niveles de competitividad, y el fortalecimiento de la gestión de destinos, generando modelos y herramientas que puedan ser transferidos tanto a organizaciones públicas como privadas que apoyen la gestión sustentable de destinos turísticos. Tenemos un comité ejecutivo y un directorio, esto se llama la gobernanza, tenemos una hoja de ruta que va guiando todo nuestro accionar, toda nuestra iniciativa y todos nuestros proyectos, pero como sustento de esa hoja de ruta se encuentra una gobernanza, diferentes miradas de instituciones y organizaciones. Acá lo importante es que hay organizaciones gremiales que representan a un grupo de empresas, entonces está el sector privado representado, el sector público obviamente con la entidad sectorial, la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo y también diferentes instituciones de fomento como Cercotec y Corfo. Y también la academia representada por la RIEST, aquí Janine que es su presidenta, su directora, y también la Sociedad Investigadora en Turismo. Entonces, todas nuestras iniciativas están respaldadas, guiadas, conducidas por una gobernanza. Como les decía, esta particularidad del turismo y este sector económico requiere de mucha coordinación público-privada, pero también coordinación público-público, y esas son algunas de las brechas o el trabajo que está abocado Transforma Turismo, de cómo acortamos esas brechas competitivas para llegar a dar el salto y tener un turismo de calidad y en conjunto a todos, a los públicos, los privados y la academia. En términos de diversificación de la oferta turística, esto ya lo he contado un poco, tenemos ventajas comparativas y tenemos ventajas competitivas, tenemos comunidades, tenemos fiestas, tenemos ferias, tenemos festivales, pero esto requiere de coordinación, y también hemos potenciado en el último tiempo como país, como entidades sectoriales, como empresas también, como gremio, diferentes experiencias o experiencias turísticas. El enoturismo requiere de coordinación y hay un programa estratégico en diferentes regiones de Chile de enoturismo que potencia esa experiencia del turismo con el vino, el turismo rural, el turismo indígena, el turismo gastronómico, diferentes tipos de turismo, finalmente, que al final del día son turismo, pero que requieren una especialización específica para ir potenciando tanto en coordinación pública como privado. Y también cómo se posicionan, obviamente, en un proceso, primero de manera interna y luego de manera de recibir turistas internacionales, nuevos destinos turísticos con esas vocaciones de turismo aventura, por ejemplo. Todos conocemos que en el último año ha crecido el destino Cochamó, ahí en la región de los lagos. Entonces, ¿cómo vamos potenciando con sustentabilidad, con herramientas, estos diferentes destinos turísticos? La Corfo, nosotros somos un programa que nace desde la Corfo, que está sustentada por la Corfo, entonces esta estrategia de especialización en diferentes tipos de experiencia se ve también cristalizada y reflejada en diferentes experiencias que van potenciando programas regionales o programas que abarcan más de una región. En ese sentido, estos programas toman estas ventajas comparativas y competitivas que existen en los territorios. Hay capital humano especializado, por ejemplo, está la naturaleza única y prístina, están las rutas, lagos y volcanes. Entonces, ¿cómo se va especializando, digamos, y cómo van estos programas bajo nuestra misma metodología, potenciando estos diferentes tipos de turismo? Por ejemplo, el astroturismo, que ahí nace también, o sea, siempre se ha hecho obviamente astroturismo, pero gracias a el efecto eclipses en la región de Coquimbo hay una ventaja comparativa y competitiva en esa región de tener cielo realmente increíble, entonces hay un programa estratégico Transforma en esa región. Diferentes programas que potencian, digamos, los territorios indígenas, como Descubre Tamarugal, Explora Nahuelbuta y Costa Araucanía, y también cómo se posicionan en base a un producto ancla que podría ser la ruta Lago y Volcanes, y cómo se van potenciando diferentes experiencias y se van diversificando
los destinos de la ruta Lagos y Volcán. Entonces, esa es una forma que tiene la Corfo de apoyar el fomento productivo en este ámbito de la diversificación de la oferta turística. Por ejemplo, tenemos el caso de montaña, que se creó un plan nacional de impulso al turismo de montaña y tenemos diferentes resultados, cómo nos especializamos tenemos montañas increíbles y gracias a la coordinación público y privada hemos logrado importante avance en turismo de montaña, tanto en capital humano como en desarrollo de oferta y como en desarrollo de destino. Entonces, ahí hay una forma de cómo también se potencia, digamos, el tema de la diversificación de la oferta turística. En temas de turismo creativo, esto nace también a raíz del impulso, existe un programa estratégico nacional también de Corfo, que ahí nos va a venir a hablar Mauricio, de economías creativas y turismo, el desarrollo territorial de las industrias creativas es súper relevante. En nuestro comité ejecutivo también, en nuestra gobernanza, estaba este deseo también de desarrollar el turismo creativo y el turismo cultural. ¿Por qué? Porque la Corfo también ha impulsado diferentes programas en territorios como en Ñuble, como en Yanquihue, asociados al turismo creativo, pero eso requiere de una completa coordinación que les voy a hablar ahí un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es el turismo creativo? Obviamente hay que ir a la bibliografía, hay que ir a los expertos en turismo, cuál es la relación de la cultura y el turismo y por qué estamos potenciando el turismo creativo. ¿Y por qué lo estamos potenciando? Porque hay una necesidad constante de dinamizar los ecosistemas locales de las industrias creativas y culturales, junto con diversificar la matriz productiva del turismo, para, por ejemplo, incrementar ese gasto diario promedio por visitante, incrementar la visitación, que no se queden 2, sino que 3, 4 días con actividades y experiencias creativas, y también mejorar esa comunicación y no solo vendernos como un destino de naturaleza, sino que un destino de naturaleza con contenido, y las industrias creativas le pueden dar ese contenido a Chile. Algunas particularidades, estas son conversaciones que hemos tenido también en este espacio que se llama Comité Gestor de Turismo Creativo, que la cultura, la creatividad es una motivación de viaje, puede ser la motivación principal o complementaria. Si yo voy a un concierto, por ejemplo, obviamente viajo de Santiago a Concepción, por ejemplo, el REC, ese va a ser una motivación principal. No todo el patrimonio cultural es patrimonio turístico, hay comunidades que obviamente quieren proteger su patrimonio y no todo es turistificable, entonces hay que tener mucho cuidado en qué se puede trabajar con el turismo, qué se puede compartir también, entonces por eso el tema del trabajo territorial es muy importante y las comunidades locales obviamente son el centro del turismo cultural. Y ahí una declaración, bueno, de hace un par de años, en 2015, que declara desde ONU Turismo que existe esta sinergia entre turismo y cultura. Sin embargo, las instituciones y las estructuras administrativas y gubernamentales alguna vez quizás están muy lejos. O sea, tenemos un Ministerio de las Culturas y de las Artes y tenemos una Subsecretaría de Turismo que no están en el mismo ministerio, entonces eso también requiere de coordinación. También las personas creativas, las comunidades que poseen, digamos, experiencias creativas, también pueden estar muy lejos del turismo. Entonces, esa creación de alianzas, lo que estamos generando ahora, esta alianza entre producción de eventos y turismo, son pasos que acortan esa brecha y que nos permite que junto con las industrias creativas se puede trabajar en turismo. Un rápido análisis del turismo creativo en Chile. Los tipos de turismo cultural más relevantes para los destinos turísticos y las SOIT, esto de fuente de la Subsecretaría de Turismo, el turismo gastronómico, el turismo rural, turismo relacionado a la artesanía y el turismo indígena. Y el turismo creativo solamente aparece en 2 planes de zonas de interés turístico, que se llaman las SOIT, por lo que se requiere de mayor posicionamiento para convertirse en una línea de trabajo a considerar por los territorios. Y para el mercado receptivo, el turismo cultural es un motivador complementario a la decisión de viaje. Sin embargo, para el turista chileno interno, el turismo cultural y creativo tiene muchas oportunidades de crecimiento. Y bueno, y gracias a eso, gracias a nuestra motivación de que incorporamos en nuestra hoja de ruta el turismo creativo, nace el Comité Gestor de Turismo Creativo que quiere ir incorporando diferentes miradas de instituciones, organizaciones, sector privado, academia, nace con esta motivación de impulsar y respaldar iniciativas a nivel nacional que fortalezcan el turismo creativo
hicimos una firma el año pasado en el Festival REC, en un evento profesional que se llamó REC Pro, y se juntaron diversos actores relevantes y le dimos una estructura técnica y operativa a la dinamización y diversificación del turismo creativo en Chile. Y para finalizar, algunas reflexiones finales bien generales. Las economías creativas pueden potenciar los otros tipos de turismo, no solo hay que mirarlos con un foco de turismo creativo, turismo aventura, turismo de montaña, sino que en su conjunto, y esa decisión de viaje es complementaria. Entonces, cómo le damos contenido a nuestro país, existe un claro desafío en cómo empaquetamos, cómo acercamos a la economía creativa y a las industrias creativas a la cadena de comercialización formal del turismo, cómo empaquetamos, hacemos un producto turístico en base a una experiencia creativa. Existe ese desafío en acercar los mundos de las economías creativas y el turismo. Uno de esos pasos para acortar esa brecha de este comité gestor son este tipo de eventos. Y lo que mencionaba en mi presentación, Chile compite con otros destinos asociados a la naturaleza y la creatividad puede ser un elemento diferenciador de nuestro país. Entonces eso sería, y ahora le doy el pase a Mauricio y muchas gracias por su tiempo. Hola, hola, buen día. Yo soy un poco alto, así que aquí voy a llegar al techo. Permiso. ¿Lo puedo cerrar? ¿Me avisan? ¿Lo puedo cerrar o no? O lo dejan acá encima. Ya. Buen día, me sumo a los vocativos iniciales, sobre todo a la dueña de casa, Janine Valenzuela, que nos recibió muy amablemente. No te conocía, Janine, muchas gracias. También a Nicolás, que es mi colega justamente dentro de los programas Corfo, Nicolás Carballo. Está también por acá una amiga de la casa también, Paula Rendix, de la Subsecretaría de Turismo también, que nos acompaña hoy día y una persona súper importante en todo esto que está hablando Nicolás. Yo más que una presentación les traigo algunas reflexiones y les voy a reforzar algunos conceptos, porque el tema del turismo cultural y creativo no es tan fácil de digerir, no es tan fácil de entender y sobre todo no es tan fácil de ver desde dónde yo gano con el turismo cultural y creativo, cuáles son las potencialidades que tiene también Chile en esta temática y sobre todo, que es el área más de desarrollo de la Corfo, desde donde yo levanto instrumentos de fomento para trabajar el turismo cultural y creativo, que básicamente es donde hay recursos, ¿ya? Yo soy Mauricio Cifuentes, dirijo el Programa Nacional de Economía Creativa de la Corfo, Chile Creativo, llevo creo que 2 meses, llegué hace poco. Y antes estaba en un programa que se llama Valparaíso Creativo, que es justamente uno de los fundadores de hecho aparecía ahí en la foto que mostró Nicolás, del Comité Gestor de Turismo Cultural y Creativo. De formación, administrador en Turismo y Cultura de una universidad amiga en la región de Valparaíso, y siempre, desde que estaba estudiando, nunca entendí el turismo sin su relación con la cultura. Creo que eso es fundamental, sobre todo para nosotros como chilenos, entender eso. Muy bien explicaba Nicolás que realmente donde hay desarrollo de turismo es porque se empieza a trabajar con otras áreas de especialización. Tenemos un fuerte potencial obviamente en turismo de naturaleza, eso es indiscutido, pero realmente cuando uno sale a mirar otros países en temas de desarrollo turístico, los países más desarrollados en turismo realmente lo que están haciendo, están rentabilizando los intangibles, ¿ya? No están rentabilizando tanto su patrimonio natural como tal, sino que realmente sus intangibles. Y aquí voy a hacer un poquito la diferencia cuando hablamos de turismo cultural y creativo. El turismo cultural y creativo tiene 2 apellidos, ¿cierto? Cultural y creativo. Cuando hablamos de turismo cultural, por lo general lo que hacemos mención tiene que ver con la herencia que tiene un territorio, un pueblo, un país, una herencia cultural en cuanto a sus manifestaciones, actividades, tradiciones, ¿ya? Estos elementos van quedando justamente en nuestro acervo cultural por medio de distintos elementos que lo van conservando, la historia en sí, y también manifestaciones humanas que hasta el día de hoy permanecen y que de cierta forma le dan un carácter a un territorio. Esos elementos son sumamente valiosos y obviamente el turismo cultural lo que hace es poner en evidencia toda esa herencia, ¿ok? También hablamos acá del patrimonio material e inmaterial, ¿ok?
Y el otro apellido, bueno, antes un ejemplo sencillo, por ejemplo, un proyecto que nos tocó trabajar en Valparaíso, que justamente trabaja con el patrimonio inmaterial, que es turismo cultural. Por ejemplo, es un proyecto que se llama Sello Local Musical Emblemático, que el viernes pasado nos tocó exponer en la Feria Pulsar, que es una feria de música la más grande de Chile, que organiza la SCD. Y, por ejemplo, este sello lo que hace es reconocer los locales comerciales de Valparaíso que hoy día preservan una tradición porteña que es la música tradicional porteña, que son los boleros, el tango, la cueca chora, entre otros. ¿Ya? Y uno dirá, ¿por qué irse a algo tan específico? Bueno, Valparaíso está posicionado a nivel nacional e internacional en ese tipo de temáticas. Y estos establecimientos, uno pensará, sí, son súper como artesas, pero realmente son establecimientos que mantienen una cultura, mantienen también a una serie de personas que son sus cultores o músicos haciendo esto durante muchos años. Y esto hoy día se está protegiendo por medio de un sello. O sea, ahí hay una política pública para proteger un patrimonio turístico cultural. ¿Ya? ¿Y qué gano con eso? Justamente un reconocimiento y después viene un empaquetamiento, que ahí ya la gente del turismo me entiende mejor, empieza un empaquetamiento comercial de lo que sería esa ruta de establecimientos. ¿Ok? Eso es un ejemplo de cómo se gestiona, por ejemplo, un proyecto de turismo cultural. No sé si me van siguiendo o muy enredado, ¿bien? Y lo otro es el turismo creativo. Y el turismo creativo, de cierta forma, hace mención, a veces uno lo confunde también con turismo cultural, pero el turismo creativo tiene que ver justamente con actividades relacionadas a la industria cultural, a la industria que está creando. En Chile nosotros entendemos la industria creativa como una serie de actividades económicas que están bajo un alero del Servicio de Impuesto Interno, que son prácticamente 52 actividades creativas. Está la literatura, el desarrollo del cine, las artes visuales, las artes escénicas, la música, que nosotros de cierta forma consumimos todos los días, como de las industrias creativas que más consumimos, el cine, etc. Y uno dirá, oye, pero ¿esto qué tiene que ver con el turismo? Y acá es sumamente interesante lo que está pasando. Por lo general, cuando nosotros tenemos la suerte de viajar, no nos damos cuenta, pero realmente estamos consumiendo mucho turismo cultural, o sea, perdón, turismo creativo. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que ha ido a Río de Janeiro, por lo general va a ir a las playas, pero un destino obligado es ir a la escalera Celerón. ¿Ya? Y esta escalera se ha hecho famosa por todas las grabaciones que se han hecho ahí de videoclip, de películas, etc. O lo mismo pasa en Nueva Zelanda, con lo que pasó con El Señor de los Anillos, que es un ejemplo muy conocido, o también destinos naturales, donde se filmó un documental increíble con respecto a naturaleza. Toda esa atracción de personas por medio de un elemento creativo, en este caso el cine o las series, es turismo creativo. Pero también es turismo creativo, y lo dijo Nicolás, el ir a un concierto. ¿Ya? El ir a un concierto, yo soy de Viña, ¿ya? Y hace poquito fui al concierto de Iron Maiden, me gusta un poquito el rock. Y todo lo que tuve que planificar y gastar y coordinarme con mi familia y todo, fue una actividad turística. Ya nos tuvimos que quedar acá, entonces se cumple el hecho del turismo, ¿cierto? Sobre 24 horas de estadía en un territorio distinto al tuyo, y se genera un turismo en base a qué? A una actividad creativa, que en este caso es una producción de eventos, que por ahí supe también que había harta gente de producción de eventos. Entonces ahí también se está generando otro efecto creativo. También la gastronomía es un elemento importantísimo, y también, que me toca ver mucho, y también cuando viajo trato de consumir este tipo de turismo, que son los circuitos de murales. ¿Ya? Por ejemplo, Valparaíso, pero Sao Paulo también, en Argentina, hay distintos circuitos de una cultura viva, no tan patrimonial, no tanto de la historia de la ciudad, sino una cultura que se está haciendo constantemente. Miami hoy día tiene el hotspot de murales a nivel mundial, que es Wynwood, en donde justamente son espacios que antes estaban abandonados, que hoy día son circuitos de murales. Y mucha gente ahora toma el tour en Miami no solamente al sector del Boulevard o el más conocido, sino que también toma este tipo de circuitos. Entonces, si se dan cuenta, los dos elementos, tanto el turismo cultural como el turismo creativo, son áreas muy pujantes y que realmente se están reconstruyendo o se están replanteando en la economía. Por eso es tan interesante trabajar en esta área. ¿Ya? Otro elemento importante que quería mencionar es que este turismo cultural y creativo lo que está generando en muchas ciudades, y les voy a contar el ejemplo de otra, que es de acá de Chile, es que
las ciudades o los planificadores o los tomadores de decisión, al darse cuenta de que esta actividad es prometedora, empiezan a generar polígonos dentro de las ciudades para fomentar el desarrollo o el crecimiento de estas actividades de turismo cultural y creativo. ¿Y cómo se transforma eso? Se llaman los famosos distritos culturales y creativos, también se le dice distritos creativos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo como un alcalde, como un consejo municipal, mencionamos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vamos a declarar que la calle Italia, la avenida Italia, acá en Providencia, va a ser un distrito creativo, de hecho cumple con todos los elementos. Y de cierta forma voy a generar un cierto nivel de elementos de incentivo y de protección para ese espacio, para que realmente la actividad turística se pueda desarrollar sin mayores problemas. ¿Ya? En Viña del Mar, nos tocó trabajar cuando estaba en el programa anterior, el desarrollo del distrito creativo Viña Centro. Al principio, y les cuento, cuando llegamos con esta idea, no nos pescaron mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por eso es tan importante explicar el concepto. Porque a veces la gente escucha un nombre nuevo, no le llama la atención, pero después se da cuenta que tiene todo un fundamento y que tiene toda una promesa. Y hoy día, esto fue, me acuerdo, el 30 de octubre pasado, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, declara en una actividad pública, con harta gente, eran 900 personas, que Viña del Mar Centro es declarado un distrito creativo y que se van a empezar a generar todos los incentivos para que se transforme en un polígono con esas características. ¿Y cuál es el polígono? Es justamente el sector más importante de Viña, que es las manzanas que comprenden la Quinta Vergara, que es donde ocurre la actividad creativa más importante de Chile, ojo, que es el Festival de la Canción, el Museo Vergara, el Teatro Municipal recién inaugurado, el Hotel O'Higgins, la Sala Viña y también la Sala de Cine, que es el centro, la plaza central. Entonces, cuando uno ve que hay una toma de decisión de esa envergadura con respecto a un espacio que le pertenece a mucha gente, te das cuenta que los tomadores de decisión están viendo justamente la importancia de esto. Y es de ahí que nosotros como agentes públicos, desde la Corfo, desde el fomento productivo, estamos arrastrando este tipo de cosas. Ahora, la pregunta justamente es, ya, me creo el cuento del turismo cultural y creativo, me interesa, lo quiero desarrollar. ¿Existen incentivos? Desde la Corfo, de cierta forma, estamos trabajando en distintas líneas. Y también, importante que sepan que los gobiernos regionales hoy día tienen más poder que antes por medio de la ley de descentralización. Y hay gobiernos regionales que ya están declarando en sus glosas de fomento estos conceptos. ¿Ya? Nosotros en la Corfo tenemos identificado, creo que son cinco gobiernos regionales que ya tienen priorizado el tema de industria creativa y este tipo de temas de turismo cultural y creativo en sus estrategias de desarrollo regional o en sus estrategias de desarrollo e innovación. ¿Ya? Estas regiones principalmente están ubicadas en el sur, está Valparaíso, está Ñuble, de hecho les quería contar un caso de Ñuble súper interesante, está Los Ríos, está Biobío, Los Lagos, son las 5, ayúdame si me falta una, creo que es eso, en donde hay una priorización, ¿ok? Y esto baja en distintos programas que antes tenían un nombre genérico. Les voy a poner un ejemplo. Cercotec tiene un programa de muchos años que se llama Desarrollo de Barrios Comerciales. No sé si alguien lo ha escuchado. Es un programa que de cierta forma apoya a un grupo de emprendedores que están ubicados en un polígono cercano. En Valparaíso, por ejemplo, ya se está desarrollando un proyecto de barrios comerciales de Cercotec, pero en específico en la glosa o en el foco menciona justamente turismo cultural y creativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy día un grupo de emprendedores que justamente dice, me interesa este tema, creemos que estamos haciendo una actividad creativa en el sector, ya tiene instrumentos de fomento que bajan justamente en esa línea. Y dando un poquito ya el pase a mi compañera que va a hacer la presentación básicamente de lo que estamos haciendo desde la Corfo y desde la red. En 2020 se forma una red nacional de territorios creativos, ya que de cierta forma surge de este tema, las instituciones estaban conversando justamente a distancia, porque estamos en pleno COVID, de generar una red de trabajo entre territorios que de cierta forma declaran lo que les estoy diciendo, que son regiones que sienten que tienen activos de turismo cultural y creativo y que no lo están aprovechando.
La red hoy día, de hecho se formó, tiene estatutos legales, una corporación sin fines de lucro, de derecho privado. Hoy día la red tiene 12 regiones anexas, ¿ya? Son casi 40 personas que están interviniendo en estas sesiones y su principal foco justamente el fortalecimiento de estos territorios con foco justamente en el desarrollo turístico y creativo. Se han hecho una serie de trabajos y la Corfo, la principal inversión que está haciendo hoy día es justamente cofinanciar el desarrollo de la red y aparte, lo que le hablaba un poquito a la Tere, si se puede conectar, es generar un mapeo, el primer mapeo de activos de turismo cultural y creativo en estas 12 regiones priorizadas. Este mapeo, de cierta forma, lo que hace es relevar que cada región tiene muchos activos, pero que no sabía o quizás no lo estaban viendo con este filtro de que realmente es una actividad creativa y cultural. Y que hoy día, y hay un poquito la invitación a Janine, tenemos que visibilizar el mapeo porque realmente lo que está haciendo es decir, oye, tengo todos estos activos en tal región y quizás no se están trabajando de forma integrada, ni siquiera se están visualizando o realmente se necesita un nuevo plan de tour integrando la dimensión de turismo cultural y creativo. Y ahí realmente se necesitan muchas manos, también lo hemos conversado con la subsecretaría, que este es como uno de los primeros indicios justamente de que esto se está transformando realmente en una política pública y no solamente en una declaración. ¿Ya? Eso es un poquito el contexto que les quería dar. Súper disponible a conversar durante la mañana y dejo con ustedes obviamente a Teresa Díaz, que va a ser la que va a presentar un poquito este trabajo del mapeo desde la red nacional. Muchas gracias. Bueno, como decía Mauricio, invitamos a Teresa Díaz, que nos está acompañando a la distancia, mientras desde Sala Técnica nos ayudan para poder visualizar a Teresa. Les quiero comentar que Teresa Díaz es la secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Territorios Creativos y nos va a comentar un poco más en detalle, tal y como aludía Mauricio. Vamos a esperar a que podamos visualizar su presentación desde Zoom y que ella misma nos pueda contar desde qué parte de Chile nos encuentra acompañando. Vamos a revisar. Estamos esperando que Teresa logre la conexión completa para poder visualizar su presentación. Perfecto. Ahora sí, ¿se escucha por allá? No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto, Teresa. Vamos a Perfecto, listo. visualizar tu presentación. Eso, Súper. muchas gracias a todos. Bienvenida, Teresa, te dejamos, te estamos viendo, te quiero comentar acá desde Santiago, ahí tú nos puedas comentar desde dónde nos estás acompañando. Mira, se ve un poquitito de lejos el lago Yanquihue, allá atrás. Estoy en Frutillar, desde aquí saludándolos a todos. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias a Nicolás, a Mauricio y también a los anfitriones de este espacio. Me encanta ser la última en poder hablar porque siento que lo que fue hablando también Nicolás en un principio y luego Mauricio dan paso, ¿no es cierto?, para lo que les quiero comentar hoy día, que tiene que ver con esto del mapeo de activos culturales y creativos, y que hay varios conceptos que mencionó antes Nicolás y Mauricio, y que dan como, y que sientan las bases, ¿no es cierto?, para poder hablar sobre esto. No sé si la presentación se ve bien, les pediría que alguien me haga sí o no, porque no los veo, así que me gustaría escuchar a alguien. No sé si por WhatsApp. ¿Sí se ve? Perfecto. Ya, ahí,
Perfecto, súper. Bien, bueno, un poquitito me quiero tomar de lo que ya les comentó en un comienzo Nicolás y luego Mauricio, y también para poner en valor y poner como relevar la importancia del trabajo en red, que muchas veces parece como algo como medio utópico o como algo como súper complejo, y creo que este comité gestor yo creo que reúne las condiciones para que efectivamente estemos trabajando de manera mancomunada y sobre todo en red. Este comité gestor me encanta poner esta línea de logo, ¿no es cierto? Y que muchas veces los logos están así como de parche o porque hay que ponerlo. Bueno, en este caso, este grupo de logos somos instituciones y personas que estamos, ¿no es cierto?, representadas ahí, en donde hemos estado trabajando con un fin común. Y que eso creo que también es lo que hace que la red nacional, ¿no es cierto?, que yo dirijo hoy día, que me toca la suerte de dirigir hoy día, eh, justamente busca eso, ¿no es cierto?, que los territorios se organicen con un fin común. Bueno, en este caso, el comité gestor se agrupa también y se sienta en una mesa a trabajar con un fin común y que tiene que ver también con impulsar y respaldar iniciativas que en el fondo fortalecen al destino creativo eh, para diseñar, establecer o planificar una agenda nacional. Entonces, esto es súper importante porque desde esta mesa, ¿no es cierto?, nace una serie de iniciativas en las que estamos trabajando de manera organizada. Acá, solamente para mostrar el cómo nos organizamos en un principio, donde cada una de las instituciones, ¿no es cierto?, puso al servicio de esta mesa dónde estamos trabajando o en qué temas, en qué áreas estamos trabajando en turismo creativo, ¿no es cierto?, como súper bien describió y definió, ¿no es cierto?, Mauricio anteriormente. Entonces, por ejemplo, el Transformaturismo mencionó que estaba en esas acciones, la red, Chile Creativo, la Subsecretaría de Turismo, etcétera, ¿no es cierto? Y con eso armamos una hoja de ruta integrada, es decir, metimos como en una especie como de batidora, ¿no es cierto?, estas diferentes acciones y sacamos 5 ejes importantes de trabajo, cada una con su objetivo y con las acciones, ¿ya? Entonces, esto fue súper bonito porque en el fondo pudimos ver que efectivamente estas agendas que teníamos tenían muchas cosas en común y que era súper necesario hacer este cruce de agenda y para que salgan este tipo de acciones. Entonces, una acción que les quiero acá comentar hoy día es este mapeo y que la marqué acá, ¿no es cierto?, en rosadito porque nace de este cruce de acciones y de iniciativas, ¿ya? Bueno, este mapeo también, yo creo que lo más importante, y me cuelgo también de los ponentes anteriores, es que si no conocemos lo que tenemos en los territorios, es muy difícil avanzar, es muy difícil entender qué es lo que los territorios nos ofrecen, ¿no es cierto?, para poder crear experiencias nuevas, ¿ya? Especialmente en turismo creativo. Entonces, por lo mismo, es fundamental, y acá les hablo a quienes estén sentados y que son agentes, intermediadores, agentes turísticos, ¿cierto?, que conozcan los territorios, que sepan con qué contamos. Es como poder hacer un queque, ¿no es cierto?, y no saber qué tenemos a la mano, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber qué ingredientes tenemos para poder hacer un queque, en este caso. Entonces, este mapeo es justamente eso, levantar los, los activos que tiene cada territorio para la construcción de experiencias turísticas de alto valor creativo. Entonces, este esfuerzo conjunto, y que fue también liderado bastante por Chile Creativo y también por la Transforma, por la subsecretaría y también por nosotros, por la red, nos sentamos a trabajar, ¿no es cierto?, en poder levantar y caracterizar a 12 territorios, tanto de la red y también que estaban priorizados por Cernatur, para poder identificar qué activos creativos y culturales con potencial de ser empaquetados como experiencias turísticas creativas existían en cada uno de estos territorios, ¿ya? Acá fue interesante porque en el fondo lo que hicimos fue también como sentarnos en esta mesa el mundo del turismo, el mundo
de la creatividad y la cultura y poder empezar a conversar en un lenguaje común. Entonces acá lo que se realizó fue, en una primera instancia, recurrir a todas las fuentes secundarias, es decir, catastros, registros, directorios, listados, y que estamos llenos, ¿no es cierto?, de esos catastros, tanto en cultura como en turismo, y poder hacer este cruce para poder tener un listado común. Entonces, acá, por ejemplo, se cruzó el Registro Nacional de Atractivos Turísticos de Cernatur, el Catastro Nacional de Espacios Públicos y Privados de Uso Cultural del MICAP, y también registros de agentes culturales, artísticos y patrimoniales del MICAP, junto con otras fuentes secundarias, ¿ya? Y complementarias. Entonces, se hizo acá un trabajo muy de base de datos, ¿no es cierto?, en donde se fue también cruzando esta información. Ahora, una vez que hicimos eso, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que nos faltaba toda la parte como, en el fondo, humana, ¿no es cierto?, que hay muchos elementos, hay muchos activos, como las celebraciones, aspectos más simbólicos e intangibles, que no aparecen en ninguna base de datos. Y es por eso que se realizó también un levantamiento de fuentes primarias, en donde se entrevistó a todos los grupos de los diferentes territorios para poder identificar y levantar esa información que no aparecía en estas bases de datos que les comenté recientemente. Ahora, yo siempre digo que en el fondo esta información es como tener oro en la mano, porque en el fondo se levantó un montón de contenido muy valioso, donde el alcance, en el fondo, de esta consultoría y de esta etapa en la que estamos nosotros, es el desarrollo de un plan de comunicaciones, o sea, el cómo divulgamos y contamos y comunicamos todo esto que se ha levantado, que es muy rico. Luego se está ahora haciendo y desarrollando y diseñando unas fichas por estos territorios, en el fondo para que sea también más fácil la lectura, la comunicación, etcétera. Y se dejó diseñado una arquitectura web, en el fondo, ideal para que se pudiera, ¿no es cierto?, diseñar y difundir esto, ¿ya? Y por supuesto, todos los datos levantados que van a quedar también como un bien público abierta a la comunidad. Entonces, esta consultoría solamente llega hasta este punto, que es, en el fondo, levantar y comunicar de manera súper puntual, ¿no es cierto? Y ahora estamos elaborando una segunda etapa en donde es fundamental ahora la visualización de estos datos, porque tiene un potencial gigantesco, ¿no es cierto?, de poder divulgar y comunicar, ¿cierto?, a nivel nacional e internacional, esto que ya existe en los territorios de la red y de Cernatur también. Bueno, solamente puse esta definición que me parece importante que la tengan a la mano. No la voy a repetir porque creo que Mauricio lo describió súper bien antes, pero sí me gustaría enfocarnos en estos elementos, ¿ya? Nosotros para poder diseñar una experiencia turística de alto valor creativo y cultural, tenemos que entender que tenemos, o que debemos, ¿no es cierto?, obtener elementos principalmente de dos fuentes, ¿ya? Por un lado, de los recursos intangibles, que tiene que ver con las celebraciones, las expresiones, los relatos, los símbolos, la gastronomía también, que responde y que vive en estos territorios, ¿ya? Acá estamos hablando de festivales, fiestas que son altamente tradicionales en estos lugares, ¿ya? Y cómo esto también se va cruzando con los recursos tangibles de estos territorios, es decir, áreas, barrios, bienes muebles, inmuebles. Acá estamos hablando de espacios, rutas, calles, estos murales, por ejemplo, que decía Mauricio antes, esos son bienes tangibles, ¿no es cierto? Museos, centros culturales, salas de grabación, teatro, bibliotecas, todo lo que se les ocurra, ¿no es cierto?, como un bien tangible, ¿ya? Y cómo los agentes territoriales, es decir, ustedes también, que son de mundo público, privado, sociedad civil, operador turístico, son capaces de poder identificar estos elementos y diseñar experiencias turísticas de alto valor creativo y cultural, ¿ya? Donde son experiencias con un alto valor de identidad territorial, porque estamos hablando acá de poner en valor lo que existe y el ADN territorial, ¿no es cierto? Donde también tenemos un elemento súper importante que tiene que ver con el turismo creativo, que es con el compromiso
del visitante, del turista, ¿no es cierto? Con su experiencia, al vivir, ¿no es cierto? Esa experiencia, valga la redundancia, en ese territorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo este turista no solamente va, mira, sino que también interactúa, ¿ya? Entonces, de buena manera, estos agentes territoriales son claves, porque si estos agentes territoriales no identifican estos activos como un elemento esencial de estos territorios, realmente vamos a seguir repitiendo o sea, el mismo tipo de turismo que siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Y hoy día queremos entregarle algo más a este visitante y que también estos turistas también se queden y dejen también más en los territorios. Entonces, acá estamos hablando que estas experiencias pueden incluir, ¿no es cierto?, ferias, festivales, fiestas, visitas a los territorios creativos, a los distritos creativos, cursos, talleres, demostraciones, etcétera. Bueno, en este activo lo que se hizo fue levantar aproximadamente 2.000 activos para el turismo creativo y cultural, es decir, 2.000 recursos, tanto tangibles como intangibles, divididos en esta tablita, ¿no es cierto?, que es súper resumen de todo lo que se levantó, pero acá podemos ver ya algunos alcances a lo que hemos llegado con este levantamiento. ¿Ya? Estos resultados son en una dimensión cuantitativa, en donde podemos ver que tenemos em, casi 400 recursos intangibles levantados, ¿no es cierto?, hasta la fecha, y 1.500 aproximadamente tangibles en este mismo proceso, ¿ya? Acá, súper importante decir, y que lo intento siempre remarcar mucho cuando nos toca presentar este mapeo, que este levantamiento no está cerrado, no está listo, esta es una primera etapa, ¿ya? Es decir, se diseñó una metodología, ¿cierto?, para levantar estos activos y ahora la idea es que cada territorio los siga nutriendo porque efectivamente acá van a aparecer elementos nuevos y van a morir otros, ¿ya? Como son territorios que son vivos, ¿no es cierto?, porque están hechos por las personas, esta fluctuación, ¿no es cierto?, es muy orgánico y natural que pase. Entonces, esto para nosotros es una primera etapa, es una primera piedra que estamos poniendo y que lo que buscamos también es que los territorios y los agentes la sigan nutriendo y complementando. Entonces, con esto quiero decir también que si hay elementos que en el fondo se nos han quedado fuera, es por eso también, es porque estamos también como esperando que los territorios y los agentes también los sigan nutriendo y complementando, ¿ya? Entonces, acá solamente pueden, ¿no es cierto?, comentar que se puede ver un alto número en monumentos históricos, un alto número también en museos, esa es la de exposición museográfica, bibliotecas, por ejemplo, también que nos llama la atención, que en el fondo ese también alto número puede ser también usado como un activo para hacer alguna experiencia cultural y creativa. También tenemos sellos de origen, ¿no es cierto? Y reconocimientos UNESCO tanto en ciudades como también en patrimonio, ¿ya? Entonces acá son como estos primeros levantamientos de forma cuantitativa de lo que podemos también empezar a identificar y a entender con qué contamos, con qué ingredientes tenemos, ¿no es cierto?, en los territorios. Bueno, y para ir cerrando, algunos elementos y resultados de la dimensión cualitativa, que acá nos parece súper importante entender la autenticidad de las experiencias con su identidad. Es decir, acá estamos frente a territorios que llevan una identidad, que viven una forma de ser, ¿no es cierto? Y que tenemos que entender que esa autenticidad hay que cuidarla, ¿ya? Es decir, no homogeneizar estas experiencias turísticas. Es decir, que si vimos que nos funcionó súper bien una experiencia turística en tal territorio, en tal ciudad, en tal país, no tiene por qué servir aplicarla, ¿no es cierto?, copy-paste a un territorio como Frutillar, o como Peñalolén, o como Concepción, o como el Bellas Artes, por ejemplo, en Santiago. Ahí es súper importante que tenemos que identificar qué es lo que nos entrega, qué tiene ese territorio y luego qué podemos nosotros hacer como agentes culturales para diseñar una experiencia de alto valor creativo y cultural.
Un elemento también importante que se identificó fue que contamos en Chile con una gran cantidad de fiestas, celebraciones y conmemoraciones riquísimas en valor cultural, y estos son unos vehículos súper útiles y que están listos a la mano, ¿no es cierto?, para poder ejercer y diseñar experiencias turísticas. Un ejemplo súper reciente fue el Festival Fluvial en Los Ríos, en Valdivia, y que a partir de un festival de música, este año le pusieron como apellido eh, de música y turismo cultural y creativo, ¿no es cierto? Y lo vincularon con toda la actividad cervecera fuertemente, ¿ya? Y un ejemplo concreto por darles hoy día es que las fábricas cerveceras se convirtieron también en espacios de escenario, ¿cierto? Para que músicas fueran a tocar para allá. Entonces, esas son como las ventanitas y las oportunidades que tenemos para poder también empezar a vincularnos con otros sectores que muchas veces hay que ir a buscar y hacer, ¿no es cierto?, el trabajo muy consciente para levantar esas oportunidades y hacerlas pasar. Y también hemos visto que existe en Chile oferta específica para nichos específicos, es decir, acá también identificamos que hay, por ejemplo, experiencias súper de nicho, vitivinícola, o por ejemplo, un grupo de artesanos que abre sus puertas para recibir a turistas que quieren vivir una experiencia en torno a la madera, y son personas que ya saben carpintería, por ejemplo, entonces son grupos chiquititos de nicho, y también vimos que en Chile también hay esa oferta específica que ya está ocurriendo hoy día. Donde yo siempre digo que tenemos una gran posibilidad y las puertas abiertas para poder hacer y deshacer lo que queramos, es diseñar experiencias, ¿no es cierto?, con base tecnológica, como lo comentó también ahí la directora que nos dio la bienvenida hace unos minutos antes. En el fondo, ¿cómo podemos usar la tecnología, ¿no es cierto?, a nuestro favor en el turismo cultural y creativo, ya sea desde la reserva de tickets, ¿no es cierto?, hasta el diseño de experiencias inmersivas. Ahí tenemos un abanico enorme y muchas posibilidades de poder potenciar estos territorios con el uso de la tecnología, y ahí, ¿no es cierto?, qué mejor que las universidades o los centros técnicos, ¿no es cierto?, para hacer estos cruces, estos encuentros. Otro elemento importante que me gusta también destacar es que el mundo rural está poco desarrollado en el tema turismo eh, creativo y cultural, porque sí está muy desarrollado en el, no sé, por turismo de montaña, etcétera. Y creemos que aquí hay un alto valor cultural y patrimonial, donde podemos también diseñar experiencias artesanales, indígenas, con agrupaciones indígenas. De ahí es súper importante lo que dije al comienzo, en el fondo, cómo cuidamos esa autenticidad para no pasar a llevar ciertas tradiciones, ¿no es cierto?, que esos mismos grupos las quieren cuidar y resguardar. Bueno, y por último, y acá le hablo a ustedes, ¿no es cierto?, que son estos agentes importantes. Acá ustedes tienen un rol altamente relevante, ¿ya? En cómo ustedes pueden hoy día empezar a identificar cómo hacemos este cruce de experiencias turísticas y cómo vamos cruzando estos mundos del turismo y de la creatividad y de la cultura, y cómo generamos experiencias nuevas para el visitante y para el turista, ¿ya? Muchas gracias, con eso termino y le dejo el espacio a Mauricio y a Nicolás para seguir en este encuentro. Muchas gracias a todos. Teresa, te queremos agradecer esta presentación. Queremos que nos acompañes porque te vamos a seguir escuchando. Si te puedes quedar conectada, vamos a iniciar una Súper. conversación. Tenemos unas par de preguntas también para ti, así que te dejamos invitada a que puedas seguir conectada con nosotros. Invitamos a Mauricio Cifuentes, entonces, adelante, a Nicolás Carvalho también para poder iniciar esta actividad de panel de conversación. Bueno, les quiero contar que acá se escucha perfecto, tenemos los micrófonos arriba. Les queremos comentar también al público que estamos grabando este seminario, este panel de conversación, y la intención de hoy día es que
poder escuchar las reflexiones que muy bien ustedes iniciaron en sus presentaciones con algunas preguntas. Vamos a comenzar con Teresa. Teresa, ¿nos escuchas bien? Sí, súper bien, lo escucho. Aquí Teresa, atenta. vamos a comenzar contigo, Teresa, aprovechando acá unas par de preguntas que tuvimos en el chat y que también nos planteamos cuando comenzamos a crear y a desarrollar y a organizar más bien este evento. Teresa, ¿cuál es el papel de las comunidades locales en el fortalecimiento de los territorios creativos y cómo crees tú que podemos fomentar la participación activa con el turismo cultural? Súper buena pregunta. Me parece que se rebota la voz. Ah, no, está bien. Yo creo que ahí son dos preguntas. La primera creo que tiene que ver con cómo entendemos las gobernanzas. Y ahí también yo me sumo de lo que Nicolás también explicó en la mañana, en donde los actores locales, ¿no es cierto?, tienen que ser parte también de estas gobernanzas territoriales. Es decir, en la red, por ejemplo, nosotros trabajamos con 13 territorios creativos, donde existe una gobernanza, es decir, un ecosistema que está representado por diferentes actores, tanto del mundo público, privado, la academia es súper importante, los artistas, los creadores y también las comunidades locales, ¿ya? Nosotros trabajamos con territorios que están organizados de esa manera, ¿ya? Algunos tienen gobernanzas que están muy articuladas, hay gobernanzas que ya tienen financiamiento, por ejemplo, como Valpo Creativo, ¿no es cierto?, a través de Corfo, otros que están en etapas más incipientes, pero creemos ahí que el valor de todas estas hélices, ¿no es cierto?, que yo les comenté recién, es fundamental para el desarrollo creativo de los territorios, ¿ya? Ahora, el cómo se vincula eso con el turismo creativo y cultural es un poco lo que dije antes, en el fondo, cómo podemos también empezar a entender qué es lo que tenemos nosotros como activos en los territorios, con qué contamos, con qué elementos, con qué potencialidades, y cómo podemos empezar a pensar de una manera creativa, saliendo de los lugares conocidos, saliendo de lo que siempre sabemos hacer y cómo también empezamos a vincularnos con otros sectores, ¿no es cierto? Y que ahí está también la innovación. En el fondo, cuando podemos eh, sentarnos a conversar y diseñar una solución, por ejemplo, entre el turismo y la creatividad, o entre los creativos y la educación, o la tecnología, por ejemplo, esas son formas también de empezar a, a ponernos como a pensar de manera más profunda y más sofisticada en cómo se mejoran también los territorios a través de un trabajo colaborativo en busca de estas soluciones eh, más creativas también. Y creo que el turismo, yo creo que pasa lo mismo. Acá, ¿no es cierto?, nos cuesta mucho trabajar en red y trabajamos bastante, ¿no es cierto?, cada uno en sus clústeres, en sus áreas. Y creo que salir a conversar con el sector es fundamental para el desarrollo de los territorios. Con la respuesta y tu opinión y reflexión en relación a la pregunta. Vamos a continuar con Mauricio. Mauricio, Chile ha sido reconocido por su creatividad. ¿Qué pasos crees tú que son concretos para que se puedan consolidar las industrias creativas como un sector clave para la economía nacional? Buena pregunta. Creo que acá la respuesta tiene que ver con las regiones de Chile. Lo mencioné un poquito en la charla. Hoy día realmente las decisiones importantes que están pasando en Chile pasan por sus gobiernos regionales, que hace poquito fueron electos, ¿cierto? Hace una semana atrás. Hoy día los gobiernos regionales tienen una metodología que se llama metodología de comités de desarrollo productivo, que son nuevos estamentos que de cierta forma ayudan a los gobiernos regionales y a sus consejos regionales a tomar decisiones con respecto al fomento productivo, o sea, con respecto a lo que quiero hacer como economía en mi gobierno regional. Hoy día, lo que nos hemos dado cuenta desde Corfo, desde el programa, es que muchos de estos comités, que son grupos de personas que supone saben mucho con respecto al fomento productivo, porque también hay gente de universidades, es que no manejan tanto estos conceptos. ¿Ya? No manejan tanto el concepto del valor de la creatividad o del valor de la industria creativa o este tema del turismo cultural y creativo y todas las aristas que tiene. Entonces yo creo que hoy día un paso importante que tenemos que dar, sobre todo nosotros que estamos en organismos más centralizados,
es justamente dotar a los gobiernos regionales y sobre todo influir en los comités de desarrollo productivo en que estas temáticas son temáticas de futuro, ¿ya? Si no somos capaces de hacer eso, las regiones de cierta forma también van a seguir trabajando las industrias tal como las estaban trabajando. Entonces, es importante como ir dando estos como mensajes y también fortaleciendo las gobernanzas, también lo que decía la Tere, locales, porque al final hoy día también los gobiernos regionales están dando mucho oído a sus gobernanzas locales, a los gremios, a las agrupaciones o de cierta forma corporaciones que representan muchos actores, justamente para que también incidan en estos desarrollos. Los nuevos gobiernos regionales, de cierta forma, también van a tener que actualizar sus estrategias de desarrollo regional, que son al final las cartas de navegación que tiene una región. Entonces, hoy día, toda esta gobernanza tienen que ser muy estratégicas en incidir en la redacción de esas estrategias regionales. Porque si no están en la estrategia, cualquier fondo público que tú quieras postular, de cierta forma, todos te van a pedir justamente una referencia con respecto a este documento y estar alineado. Entonces yo creo que hoy día nosotros como actores centrales tenemos que apoyar esa influencia, pero también los territorios por medio de su gobernanza tienen que tener presencia, insistir, de cierta forma hacer un trabajo de evangelización con respecto a la importancia de estas temáticas en los desarrollos de los territorios. Muchas gracias, Mauricio. Nicolás, coordinador de experiencias en Transforma Turismo. ¿Cómo visualizas el futuro de la industria del turismo creativo en Chile y cuál es el papel que mantiene el comité gestor en este proceso de transformación? Yo, como mencionaba la Tere, como mencionaba Mauricio, o sea, el potencial está, pero está en nosotros, en los agentes, ya sea del mundo público, privado, empresas, estudiantes, universidades, en transformar ese potencial en una, digamos, en una realidad. Yo creo que hay que atreverse. Los agentes turísticos, ya sea operadores o grupos de personas que realizan turismo, tienen que atreverse en darle contenido junto al mundo creativo, entonces se tienen que tender esos puentes de conversación y por eso está el comité gestor, para mejorar esa conexión entre las industrias y economías creativas y el turismo. Y alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, se tienen que ir definiendo conceptos, por ejemplo, en todo el tema del desarrollo de espectáculos, conciertos y ese tipo de eventos hay un potencial gigante de traer turistas justamente para eso. O sea, Lollapalooza, tenemos el REC, tenemos el Festival Fluvial, tenemos conciertos realmente increíbles y gente de regiones puede viajar a Santiago, gente de Santiago puede viajar a regiones y así estamos transformando a espectadores de eventos en turistas y esa conversación ínfima entre las economías creativas, las industrias creativas y esos puentes tienen que existir. Y ahí está el espacio de este comité gestor para que esos puentes se hagan. Y es muy importante lo que decía Tere y Mauricio, que también hay que ir definiendo conceptos, tenemos que tener visiones comunes en torno a conceptos comunes, entonces el tema de conceptualizar, de establecer un marco, de establecer los límites de hasta dónde llegamos, quién toma las decisiones también es bastante relevante y que las decisiones tengan que estar en la gobernanza, ya sean gobernanza o programas que estén siendo financiados o gobernanzas que están siendo autogestionadas. Finalmente nosotros dar parámetros, dar lineamiento, estar en el desarrollo, en el desarrollo y en el fomento de esto, pero finalmente la decisión final está en el agente territorial que quiera desarrollar este tipo de experiencia. Bueno, considerando lo que nos comentaba Teresa, Mauricio y Nicolás, una pregunta para, no sé si Teresa también nos está escuchando bien, para los tres, en relación a cuál es el nivel de importancia que tiene la colaboración interinstitucional, tanto público y privada, en el fortalecimiento de estos dos sectores, tanto del área creativa, la industria creativa, con la actividad turística nacional. O sea, respondo por mi parte, es elemental. O sea, realmente, si tú te das cuenta, voy a meterme en el ámbito económico de la economía creativa,
la economía creativa es un porcentaje muy bajo dentro del PIB, o sea, ni siquiera supera el 2% del PIB. O sea, y en ese sentido, cualquier toma de decisión central es súper compleja para quienes están en industria creativa, porque siempre hay prioridades de industrias mayores como la minería, la agricultura, la forestal, etc. Entonces, si los actores creativos no están asociados o agremiados o juntos en distintos comités, realmente van a incidir muy poco en las tomas de decisiones importantes. Entonces, en ese aspecto, sumamente clave la colaboración. Y yo creo que también, y aquí somos actores públicos, entonces, decir, es súper importante que los privados se tomen el tiempo para participar de esto, ¿ya? Porque de cierta forma, al final del día, lo que estamos trabajando es justamente para generar mejores condiciones de mercado para que estas áreas se desarrollen. Y ahí siempre el tema es ese, o sea, por lo general los actores privados están agremiados, ¿cierto? Pero es súper importante que inviertan este tiempo también en distintos proyectos, iniciativas o también de reflexionar con respecto a estas temáticas. A veces nos pasa a los públicos que de repente nos topamos y somos puros públicos. Y eso no tiene que pasar. Tiene que justamente siempre haber actores privados. Acá nosotros tenemos a Chile Sector, que se han portado 7, han participado bastante, pero faltan otros actores también privados del turismo que tenemos que salir a seducir. Nicolás. O sea, desde el punto de vista como del turismo, es lo que decía, yo creo que todos queremos que el turismo, estamos compitiendo en un mercado con consumidores o turistas súper exigentes, que día a día también cambian sus preferencias. Entonces, si no les damos contenido, si no les damos un relato auténtico, no un relato empaquetado, pero si no le damos un relato auténtico, el turismo no va a crecer tanto como queremos. Y somos un país que tiene un patrimonio natural, un patrimonio inmaterial increíble. Entonces, dar ese contenido también y dar esas oportunidades a la gente que está contando ese relato, por ejemplo, el turismo de montaña, o sea, hay muchos relatos arrieros, vaquianos ahí que se puede poner en valor. Entonces creo que esta relación ínfima con la industria y con las economías creativas nos puede llegar a crecer y a crecer de una forma sostenible, es decir, súper equilibrada y ordenada y orgánica. Entonces, veo mucho potencial en esta relación y creo que se puede tomar de diferentes variables, pero es importante ir evangelizando con los conceptos y que finalmente seamos simples, precisos y concisos para para no confundir. No estamos acá creando un nuevo concepto de turismo creativo, sino que estamos dándole contenido, estamos dándole más atributos y estamos dando más claridad y también estamos dando oportunidades locales, que yo creo que eso es lo más importante, que el turismo y las economías creativas tienen ese potencial. Teresa, no sé si tú nos puedas comentar algo en relación a la importancia de la colaboración interinstitucional, tanto público y privada. Sí, bueno, para nosotros en la red, es que como que escucho con rebote, ahí. Gracias. Para nosotros en la red, la colaboración es un eje fundamental. No se concibe la red si no es sin una mirada colaborativa, ¿ya? Que puede sonar súper cliché, pero para nosotros es un pilar fundamental, ¿ya? Y sobre todo eso también nos permite posicionarnos en desafíos más grandes, más urgentes también, ¿no es cierto? Hacernos cargo de los ODS también, responder a ciertos desafíos medioambientales, de sostenibilidad. Yo creo que todos esos desafíos que hoy día no podemos no hacernos cargo desde nuestro quehacer artístico, creativo, turístico-cultural, como se llame, yo creo que son desafíos que son fundamentales hoy día, donde sí, en el fondo, hay que hacerse cargo. Y ahí yo creo que la colaboración es fundamental para poder ir resolviendo esas brechas. Y lo otro, que muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿cómo se hace? En el fondo, ¿cómo se trabaja colaborativamente? Y para nosotros, como nos ha servido, es sentarnos a conversar. O sea, es conversar, es reunirse, es poder entender cuál es la agenda del otro, cuál es la agenda tuya y qué cruces tenemos ahí. Sin conversaciones y sin escucharnos, es muy difícil colaborar.
Entonces, puede sonar súper obvio, pero para nosotros también esa ha sido como una fórmula que nos ha funcionado, donde nos hemos sentado con Corfo, con el ministerio, ¿no es cierto?, para poder entender o sea, en qué está cada uno y qué está haciendo, ¿no es cierto?, cada uno en sus quehaceres y cómo colaborar de manera conjunta. Gracias, Teresa. Bueno, les quiero comentar que desde el chat tenemos a Sergio Vera, que ha hecho 2 preguntas, pero vamos a tomar esta primera pregunta que nos envió. Voy a ir pausada porque es bien extensa, así que para que le podamos dar respuesta acá a Sergio Vera. No, pero ¿para quién es? Es para el panel, sí. ¿Cómo desarrollamos el área del turismo creativo como un puente entre el turismo cultural, el turismo experiencial, recreativo y turismo de reuniones, donde las comunidades receptoras diseñan y ofrecen productos turísticos acordes a su realidad material, simbólica y económica, para la producción y generación de un turismo sostenible que recuerde el equilibrio entre lo económico, turístico, patrimonial, cultural y artístico de los territorios? Bueno, para ir un poco acotando lo que tiene que ver la pregunta, es cómo hacemos el puente entre este turismo creativo en relación a distintos tipos de turismo, como lo es el cultural, el experiencial, recreativo o incluso menciona el turismo de reunión, donde efectivamente se intenta que las comunidades sean las receptoras del diseño propiamente tal. No sé si podemos como reflexionar en base a... Sí. O sea, el turismo cultural y creativo al final es gran parte de lo que aparece en la pregunta, o sea, aborda, ¿ya? Interesante lo que salió del turismo de negocio, creo que hay un tema que podíamos hacer un doble clic. Creo que, o sea, principalmente el protagonista de todo esto no somos nosotros los actores públicos centralizados, siempre van a ser las comunidades que tienen el activo, ¿ya? En este caso el activo cultural y creativo. Ahora la pregunta es, ¿le están sacando el provecho? ¿Lo están aprovechando? ¿Lo están poniendo en valor? ¿Y de qué forma? El otro día alguien decía, oye, pero si el turismo rural lleva todos estos años de desarrollo por INDAP, por Senatur, etcétera, y es turismo cultural y creativo también. Sí, pero realmente le estás dando la importancia que merece realmente como una actividad, en este caso cultural y todos sus elementos patrimoniales que tiene. Sí y no, ¿cachai? Entonces, esto es más que nada poner a disposición distintos estamentos que le quieren dar un valor especial a este tipo de actividades y realmente que se puedan, de hecho el objetivo del mapeo es empaquetar, es generar productos y servicios de experiencia. Entonces, es básicamente una ayuda a lo que ya se está haciendo, ¿ya? Y también, lo mencioné en la charla, de cierta forma empezar a proteger los espacios, ¿ya? O los polos de desarrollo de turismo cultural y creativo. Y ahí venía el concepto de los distritos creativos, que de cierta forma los municipios, que en este caso son los llamados A, se atrevan y declaren espacios de mayor conservación de este tipo de actividades. Porque bien sabemos que la cultura es frágil, ¿ya? Nosotros estamos bombardeados constantemente de otros elementos culturales que de cierta forma atentan hacia un sincretismo, o sea, a una nueva generación de cultura. Y los elementos de herencia ancestral muchas veces van desapareciendo, ¿ya? Ejemplo, las ferias costumbristas que se transforman en ferias chinas en muchas comunas de Chile, ¿ya? Y de cierta forma la persona que hacía una artesanía toda la vida, de cierta forma cada vez pierde más espacio de su feria de que trabajaba toda la vida versus un producto revendido desde Asia. Entonces, ahí es justamente donde creo que hay que trabajar en conjunto, pero siempre el protagonista y el generador de valor va a ser el actor local. Por eso mencionaba el tema de la regionalización. O sea, realmente el actor que hoy día tiene que incidir en la política pública es el actor territorial. Es el actor que tiene que estar más informado de todos, más que nosotros mismos. Y eso yo creo que ese es el desafío. Yo creo que ahí, desde el punto de vista como de la cadena de valor del turismo, por el lado de los organizadores de viajes, organizadores de experiencias, tour operadores, agentes de viaje, ahí existe una oportunidad que a través de estos activos materiales o inmateriales se genere una diferenciación y también se empodere a la vez a las comunidades locales. O sea, si yo incorporo aspectos creativos en la experiencia turística X, puede ser
que al mercado y al segmento, digamos, le guste. Entonces, y así me puedo diferenciar. Entonces, ¿cómo le damos elementos diferenciadores a otros tipos de turismo o otros tipos de experiencias y empezamos a mezclar esos dos mundos? Y pueden ser desde el punto de vista rural, desde el punto de vista del relato, desde el punto de vista de la experiencia misma, cómo se desarrolla, por ejemplo, en un tren cultural. Ir de un punto A a un punto B en un tren que existe ahí. Entonces hay elementos que se pueden ir tomando, ¿no? Uno no lo tiene que tomar como un todo, sino que puedo ir tomando esos diferentes elementos y como decía la Tere, los creativos están en los territorios. Entonces, si yo tomo eso, tomo ese desarrollo desde ese punto de vista, solo se va a ver potenciado. Por ejemplo, para el Festival Fluvial se desarrolló el concepto del tren cultural desde Santiago a Antilhue, que queda en una localidad cerca de Valdivia. Antilhue es una antigua comunidad que era muy ferroviaria, por así decirlo, es una estación súper importante y no llegaba un tren hace no sé cuántos años. Y la gente de Antilhue fue a esperar este tren porque fue un hito. Y fue un tren cultural, se fueron escuchando música, hubieron conciertos arriba del tren y se hizo una feria cuando llegaron, se vendió todo. Entonces, son elementos que uno le puede dar ahí un doble clic y la creatividad está a la mano para tomarla. Entonces, digamos, no hay que ser tan papista en este sentido, sino que al tour operador, a la gente de viaje, al organizador de experiencias, tiene oportunidades. Entonces, una oportunidad y también para darle, digamos, para el desarrollo local y comunitario. Así que dar un ejemplo pequeño Yo quiero... dale, Tereno. Dale, ya, súper. Solamente para complementar también que yo creo que tiene que ver con que los que están tomando decisiones al hacer eventos, por ejemplo, tengan como una conciencia en cómo están tomando esa decisión, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Acá en el Teatro del Lago, por ejemplo, ahora se están haciendo muchísimos eventos comerciales, ¿ya? Seminarios para médicos, simposios, etcétera. Y ha sido súper interesante cómo los que organizan esos eventos están potenciando el desarrollo local a través, por ejemplo, de contratar a el catering local, con comida local, ¿no es cierto? Y muchas veces es más complejo, pero se hace se potencia eso y se hace con mucho cuidado también, ¿ya? O por ejemplo, que si son, no sé, la decoración, los regalitos corporativos, ¿no es cierto? Todos esos elementos también se buscan en que sean elementos locales y que el territorio, que está finalmente siendo de anfitrión, también aparezca en estos espacios también, y pues si no son eventos que pueden ser en Teatro del Lago, o en el de Ñuble, o Bio Bio. Entonces, ¿cómo ahí soy súper como reiterativa? ¿Cómo la persona que organiza y gestiona y financia finalmente estos eventos, por ejemplo, realmente también tiene en su prioridad el desarrollo local a través de estas decisiones que son súper concretas y puntuales? También que lo vi en Galicia, en España, que realmente me marcó y entendí muy bien también cómo aplicar este tipo de cosas. En Galicia se ven mucho los canteros de la piedra pizarra, que son artesanos que trabajan la piedra pizarra, que es una piedra negra que se usa para muchos fines. Y en España, en ese sector, me acuerdo que había un desarrollo importante justamente de apoyo a estos canteros y, por ejemplo, había gente que viajaba de todo el mundo a aprender ese oficio, de cómo trabajar la piedra pizarra. O sea, un súper nicho, pero realmente hay gente que viaja y quiere saber más de esto. Y justamente, ¿qué es lo que hace, de cierta forma, este tipo de comité o gobernanza? Pone en relieve justamente este conocimiento ancestral, que tiene muchos años, muy patrimonial, y lo pone de vuelta en el mercado. Y de hecho habían cursos, como hablando un poco hoy día en el contexto educativo, se generaron cursos justamente para capacitar gente en distintos idiomas para trabajar la piedra pizarra. Y me tocó también en un momento estar en Vicuña, acá en la región de Coquimbo, en donde también en un momento escuché que había unos canteros de una piedra específica y que había también todo un riesgo de que perder esa tradición en esta comuna. Entonces, lo recuerdo mucho y hice mucho el contraste que realmente hay mucha pega por hacer, ¿ya? Pero hay que darle la vuelta justamente a qué le interesa,
¿Quién puede pagar por esto? ¿Qué tipo, si es una experiencia, un producto? ¿Qué tipo de elemento? ¿O una instancia educacional? Ahí está un poco la ingeniería que hay que meterla a este tipo de desafíos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, comentarles para ir cerrando este panel que contamos con un par de estudiantes que trabajan y están estudiando, incluso algunos, en la línea de producción de eventos. Cómo la producción del evento, la organización del evento, que tiene que ver con no solo el montaje quizás, no solo con el timing, con el material visual que se genera, cómo esta producción de eventos, este productor de eventos se puede involucrar con la actividad. ¿Qué les sugieren ustedes? ¿Qué opinión les dan? ¿Qué sugerencias en relación a poder involucrarse o ser un sello diferenciador en estos lugares donde ellos trabajan o van a trabajar? Yo creo que hay una oportunidad de negocio de partida, porque sí que obviamente depende de qué connotación obviamente sea el evento. Y la recomendación es trabajar, obviamente, yo creo que con la comunidad local, dar a conocer el evento muchas veces pasa que no se promociona bien, se promociona bien hacia afuera, pero no se promociona bien internamente. Y entonces el tema de trabajarlo con la comunidad es más inversión en tiempo, porque uno tiene que tener reuniones, ir a presentarnos a los municipios, a los gobiernos regionales, pero ese trabajo en red puede ser súper virtuoso. Entonces, y también tener el potencial de empaquetar como una experiencia turística ese evento y uno relacionarse con los diferentes hoteles, con los diferentes servicios de transporte. Entonces, digamos, esa cadena de valor, esa cadena como de producción, como que se puede ampliar y existe una oportunidad de negocio y que puede ser súper importante como con base local, como para las comunidades. Entonces, ahí yo creo que es súper interesante diseñar eventos que sean, por ejemplo, de una tarde, pero con pernoctación. Entonces, trabajar ese tipo de variables, yo creo, como desde una visión más amplia, no solo desde la producción de eventos, desde el turismo, sino que como con una visión de desarrollo más amplia. Yo creo que me ha tocado conocer a estas productoras, sobre todo en el trabajo en Valparaíso, porque en Valparaíso, en la región, se hacen muchos eventos. Y realmente los eventos que a mí más me han llamado la atención son aquellos que son nuevos eventos, ya que están generando una nueva propuesta de valor. Y voy a quedarme con uno para que lo revisen, que se llama Summer Inc., ¿ya? Que es un evento único en Chile, que se hace allá, que es un festival de tatuajes. ¿Ya? Es un festival de tatuajes que trae exponentes de distintas partes del mundo. De hecho, el otro día estuve con él, me tocó conocer al productor, y él me decía que estaba consiguiendo justamente a uno que estaba próximo a tatuar a una actriz famosa y que lo quería hacer justamente acá en Chile. Entonces, me llamaba tanto la atención que le estuviera yendo tan bien a estos eventos, y es justamente porque están, de cierta forma, están saliendo de la caja. ¿Ya? Realmente se están atreviendo con áreas que realmente están desarrolladas en Chile, pero que no nos damos cuenta que no tienen eventos en sí. De hecho, todos los eventos que tienen que ver con actividades asiáticas la ha ido también por eso, porque también antes no existían y hoy día se atreven y generan una propuesta de valor. Entonces yo creo que, tomando desde el punto de vista creativo, las regiones y en general Chile tienen tantas actividades interesantes, pero que realmente sus producciones son muy básicas o son muy artesanales. Y obviamente una producción de calidad y profesional no quiere decir que va a matar la actividad, al contrario, la va a resaltar. Entonces yo también iría un poco en eso, como atreverse con temáticas nuevas y temáticas que sean únicas, ¿ya? Que donde realmente tu territorio tiene una ventaja competitiva importante, ¿ya? Porque es muy fácil también copiar eventos. Y algo interesante del evento también, que también me llama la atención, y lo he conversado con productores, es que tú en un evento trabajas con mucha plata que no es tuya, que es de otros, ¿ya? Y de cierta forma eso también te da un espacio para crear, ¿ya? Y para atreverte a cosas nuevas. Así que eso. Teresa, no sé si tú nos quieras comentar algo en relación a alguna sugerencia, Sí, reflexión. dos cositas. Una, poder identificar buenas contrapartes en los territorios. Yo creo que también ahí identificar como estos puentes también territoriales. Y lo segundo también, que se vincula un poquito con lo que decía Mauro recién, es que se atrevan a prototipar, en el fondo a experimentar. De repente, a veces uno como que se asusta con hacer estas cosas pensando que tiene que hacer como
grandes talleres o grandes experimentaciones, ¿no es cierto? Muchas veces con cosas muy pequeñitas ya estoy hablando de turismo creativo y cultural. Entonces, como hacerlo bajo una lógica de prototipos, ¿no es cierto? Y probar, y ver cómo me va, y ver en el fondo cómo funcionó el operador local, el artista local, para poder en una segunda etapa, ¿no es cierto?, replicarlo, agrandarlo, escalarlo. Eso. Gracias a Mauricio que nos pudo visitar acá en nuestra casa de estudio. Queremos aprovechar también acá en este mismo espacio poder dar el término a esta conversación, a este panel de conversación que iniciamos el día de hoy. Darle las gracias a cada uno de los presentes, a la audiencia que se conectó también. Recordarles que este evento se grabó, ya vamos a liberar también la grabación. Creemos que esta instancia es la iniciativa de muchas conversaciones más que se van a dar en los próximos años. También creemos que es una oportunidad para seguir avanzando, para seguir colaborando a lo que tiene que ver con la industria creativa y el turismo cultural acá en Chile. La invitación queda para todos los conectados, los presentes y para quienes en los próximos días puedan ver la grabación, a que podamos seguir trabajando para colaborar en la creación de nuevas oportunidades y por sobre todo esta reflexión. Muy bien decía Mauricio, Nicolás, Teresa, es súper importante ir evangelizando este tema, ir predicándolo con el fin de que pueda ir tomando fuerza y se pueda fortalecer y por qué no en los próximos años exista un programa, exista otro y que se puedan consolidar en el tiempo. Ya les deseamos un excelente día y quedamos a disposición a cualquier consulta e interacción posterior. Hasta pronto y muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. ¿Sí? ¿Dani? ¿Dani? And I happened to hold in the dining room table. And let me see, I guess that's all. Nothing else for me to say, and so I'll close. But by the way,